Buen día, un saludo a toda la comunidad estudiantil. En esta ocasión hablaremos un poco sobre el régimen de la Unión Aduanera Centroamericana y por último nos referiremos al sistema aduanal de El Salvador. Iniciaremos diciendo qué es la Unión Aduanera. La Unión Aduanera es un estado superior a la zona de libre comercio. En la Unión Aduanera se fijan políticas aduaneras que son comunes entre los miembros de la Unión Aduanera. Se cumplen todos los requisitos de libre comercio y se agregan además el establecer un arancel externo común para todos los países miembros de la Unión Aduanera, y así de esta forma se puede cobrar el mismo arancel a todo producto que ingrese a un país. Continuando un poco con lo que es la Unión Aduanera, todos los países miembros establecen una aduana comunitaria, que es única, y se disuelven o desaparecen las aduanas nacionales. A continuación, hablaremos un poco sobre el marco legal que va a regular estas operaciones. En ese sentido, haremos mención sobre el Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano es la ley que se encargará de regular la forma del despacho de los asuntos referentes a las aduanas del país. De esta manera, regulará funcionamientos además de los procedimientos que se deben regir en cuanto a la visión de mercancías. En el artículo 1 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que también lo podemos abreviar CAUCA, se encuentra regulado el objeto de esta ley, y que consiste en establecer la legislación aduanera básica de los Estados partes, y esto se adecuará conforme los requerimientos del mercado común centroamericano y de los instrumentos regionales de la integración, en particular con el convenio sobre el régimen arancelario aduanero centroamericano. Asimismo, en el artículo 2 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano se encuentra establecido el ámbito de aplicación, el cual se aplicará en el territorio aduanero. Sus normas serán aplicables a toda persona, mercancía y medio de transporte que cruce los límites o que cruce todos los límites del territorio aduanero de los Estados partes. Sobre el servicio aduanero, sus potestades y responsabilidades se encuentra regulado en los artículos 5, 6, 8, 9 y 10 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en los que hace mención que el sistema aduanero está constituido por el servicio aduanal y los auxiliares de la función pública. Debemos aclarar en este sentido que el servicio aduanero está constituido por los órganos de la administración pública de los Estados partes, facultados para aplicar la normativa sobre la materia y así de esa forma comprobar su correcta aplicación, facilitar y controlar el comercio internacional, asimismo recaudar los tributos y que esté sujeto el ingreso a la salida a la mercancía. Al servicio aduanero le corresponde la generación de información oportuna, la fiscalización de la correcta determinación de los tributos, la prevención y presentación, cuanto corresponda de las infracciones aduaneras. Aquí nos estamos refiriendo del control y de los servicios aduaneros,
los cuales están regulados en los artículos 8, 9 y 10 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el artículo 7, establece que cada Estado parte podrá habilitar aduanas especiales en determinadas operaciones aduaneras, clases de mercancías o régimen aduanero con competencia en todo su territorio nacional. Sobre las atribuciones aduaneras, corresponde supervisar y fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La autoridad aduanal está autorizada para visitar empresas, establecimientos comerciales, industriales o de servicio, para efectuar auditorías, requerir y examinar la información del sujeto pasivo, auxiliares y terceros necesarios para comprobar la veracidad del contenido de las declaraciones de mercancía. En este caso, hacemos referencia a los artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Se consideran auxiliares de la función pública aduanera las personas naturales o jurídicas, las personas públicas o privadas que participan ante el servicio aduanal en nombre propio o de terceros en la gestión aduanera. Así lo establece el artículo 18 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Según el artículo 19 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, son auxiliares los agentes aduaneros. Este es auxiliar autorizado para actuar habitualmente en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos que esta misma ley señala. Otro auxiliar de la función pública aduanera es el depósito aduanero. Este es el auxiliar responsable ante el servicio aduanero de la custodia y conservación temporal de las mercancías bajo el control y supervisión de la autoridad aduanera. Otro auxiliar es el transportista aduanero. Es el auxiliar encargado de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación ante el servicio aduanero del medio del transporte y carga a fin de gestionar su ingreso, tránsito o salida de las mercancías. Sobre el uso de los que está regulado en los artículos del 29 al 39 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, estos nos hablan sobre la utilización de tecnología de información y comunicación que los auxiliares y demás usuarios autorizados deberán utilizar. Como podemos ver en la gráfica, el uso de los sistemas informáticos está plasmado en la utilización de la tecnología de información y comunicación. Los auxiliares de la función pública aduanera y de los demás usuarios autorizados deberán transmitir electrónicamente al sistema informático del servicio aduanero la información relativa a los actos, operaciones o regímenes aduaneros en que participe. En el artículo 30 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano encontramos regulados aspectos sobre el cumplimiento de medidas de seguridad, medios equivalentes a la firma autógrafa firme electrónica y sobre la admisibilidad de registros como prueba y su valor probatorio. Aquí en el cuadrito azul podemos ver que tienen valor probatorio los documentos y demás transmitidos electrónica y digitalmente mediante firma digital,
tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria como si se hubiesen firmado en forma manuscrita. Sobre los recursos y notificaciones mediante sistemas informáticos, el artículo 40 nos hace mención sobre la presentación de recursos y gestiones ante el servicio aduanero y podrán utilizarse sistemas informáticos autorizados. El servicio aduanero podrá realizar notificaciones mediante transmisiones electrónicas. A partir del artículo 41 al 44 están regulados los elementos en que se basa la aplicación de los derechos arancelarios y otras medidas prestadas en el marco de los intercambios de mercancías. Aquí vemos que los aranceles están compuestos por tarifas arancelarias, impuestos aduaneros, tributos aduaneros, gravámenes arancelarios y derechos aduaneros. Hablando un poco más sobre aranceles, el artículo 41 hace mención que el arancel centroamericano de importación es el instrumento que contiene la nomenclatura para la clasificación oficial de las mercancías que sean susceptibles de ser importadas al territorio de los estados que regulan la ejecución de sus disposiciones. El artículo 42 hace mención de un arancel y comprende el arancel centroamericano de importación y demás regulaciones no arancelarias aplicables al intercambio de mercancías entre los estados partes y terceros países. El régimen de las mercancías y valores en aduana, la determinación y ámbito de aplicación y demás procedimientos relacionados con el origen y valor aduanal se efectuarán conforme al reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y con las disposiciones del Acuerdo General y Comercio. El valor en aduana será aplicable a las mercancías importadas o internadas, estén o no afectos al pago de tributo. Sobre las obligaciones aduaneras podemos hacer mención que son las obligaciones que están constituidas por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias que surgen sobre el Estado y los particulares como consecuencia del ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero. El sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado y el sujeto pasivo es el declarante, y quienes resultan legalmente responsables del pago de la misma. Esta relación entre sujeto activo y sujeto pasivo la encontramos regulada en el artículo 48 del Código Aduanero Uniforme. La determinación de la obligación tributaria aduanera está comprendida en el artículo 49 y 50 del Código Aduanero. A partir del hasta el artículo 57 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano están reguladas las garantías de las obligaciones tributarias aduaneras. El cumplimiento de la obligación tributaria aduanera podrá ser garantizada ya que está obligada a su pago. La garantía podrá constituir en fianza, cheque, certificado, garantías bancarias, valores de comercio y otros regulados en el artículo 52 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Así tenemos, por ejemplo, la prenda aduanera.
que está regulada en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el cual las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera están grabadas como prendas legales en garantías de la deuda tributaria aduanera. Es preferente y especial. No serán de libre disposición mientras ésta no se pague totalmente o se garantice. Faculta a la SUNAT a retenerla, comisarla, retornarla a los depósitos aduaneros y disponer de ella. En tanto no se acredite la cancelación de los tributos y tasas por servicios correspondientes, ninguna autoridad podrá ordenar que sean embargadas. Continuando con el tema, los medios de exención de la obligación tributaria aduanera están regulados en el artículo 58 al 59 de esta misma ley, los cuales dicen que la obligación tributaria aduanera se extingue por, literal A, pago, literal B, compensación, literal C, prescripción, literal D, aceptación del abandono voluntario de mercancía, literal E, adjudicación en pública subasta, literal F, pérdida o destrucción total de las mercancías, literal G, otros medios legalmente establecidos. La facultad del servicio aduanero para exigir el pago de los tributos que se hubieran dejado de percibir, sus intereses y recargos de cualquier naturaleza, prescribe en 4 años. Igual plazo tendrá el sujeto pasivo para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza. De la llegada y salida de los medios de transporte, del ingreso y salida de personas y mercancías. Aquí tenemos que del medio de transporte ingresa a la zona aduanera por los lugares habilitados, regulados por el reglamento del Código Aduanero Uniforme. Debe someterse a control aduanal, presentando los documentos al arribo y salida del medio de transporte. Asimismo, tenemos el mismo procedimiento para la salida. Deberá comunicar por medio escrito a la autoridad aduanera la fecha del término de la descarga o término del embarque. Ninguna autoridad bajo la responsabilidad permitirá la carga, descarga o movilización de mercancías sin la autorización de la autoridad aduanera, la que también será necesaria para permitir el ingreso y la salida de todo medio de transporte. El artículo 60 al 64, relacionado con el artículo 49 al 60 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el ingreso y salida de personas, mercancías y medios de transporte del territorio aduanero deberá efectuarse por los lugares y en los horarios habilitados, debiendo presentarse ante la autoridad aduanera competente y cumplir con las medidas de control vigentes. En relación a las mercancías de importación y exportación prohibidas, serán retenidas por la autoridad aduanera y cuando corresponda puestas a la orden de la autoridad competente, así lo establece el artículo 63 del Código Aduanero Uniforme. El artículo 64 dice que no se permitirá el ingreso al territorio nacional de mercancías explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes y radioactivas, entre otras mercancías peligrosas que no cuenten con el permiso previo de la autoridad competente, autorizando su ingreso, se almacenarán en lugares establecidos por la ley. La carga, descarga, transbordo, reembarque y almacenamiento temporal de mercancías. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano lo regula a partir del artículo 65 al 67. La carga y descarga se efectuará en los lugares en las condiciones legalmente establecidas. El transbordo es el traslado de mercancías bajo control aduanero del medio de transporte en el cual arribaron a otro del que continuará su destino.
Un ejemplo de un medio de transporte aéreo a un medio de transporte terrestre o viceversa. El reembarque es el retorno al exterior de mercancías extranjeras desembarcadas por mercancías faltantes o sobrantes. Está regulado en los artículos 68 al 71 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. Si en el proceso de descarga se detectaren faltantes o sobrantes respecto de lo manifestado, el transportista deberá justificar tal circunstancia en el plazo que establezca el reglamento del Código Aduanero. En el caso de los sobrantes se permitirá el despacho siempre que se justifique tal circunstancia. Cuando dichos sobrantes excedan del porcentaje permitido por el reglamento, estos serán objeto de decomiso administrativo y subastado por el servicio aduanero. No así los faltantes. Si estos no se justifican debida y oportunamente, se establecerá la responsabilidad y se aplicarán las sanciones correspondientes. Del despacho aduanero y de sus actos previos, regulados a partir del artículo 72 al 88 del Código Aduanero Uniforme. El artículo 72 del Código Aduanero Uniforme manifiesta que las resoluciones anticipadas son actos previos de naturaleza vinculante mediante los cuales el servicio aduanero o la autoridad competente, en su caso, los estados partes, resuelven las solicitudes formuladas sobre, literal A, clasificación arancelaria, literal B, aplicación de los criterios de valoración aduanera, literal C, aplicación de la devolución, suspensión de aranceles aduaneros, literal D, origen preferencial de una mercancía de acuerdo con el tratado que se invoca, literal E, marcado de país de origen, y literal F, aplicación de cuotas, cumpliendo con las formalidades de los requisitos, procedimientos, plazos, recursos, publicidad y otros, todos regulados por el reglamento del Código Aduanero Uniforme. Del despacho aduanero. El despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes apoderados a la aduana. Para proceder al despacho aduanero es necesario seguir una serie de lineamientos de acuerdo a lo establecido por el CAUCA en los artículos del 77 al 88 con referencia a lo establecido en el reglamento de ese mismo código, artículo 78 al 106. En forma breve, los lineamientos comienzan con la declaración de mercancía, en el cual se expresa libre y voluntariamente el régimen al cual se van a someter las mercancías y se aceptan las obligaciones. Esta declaración deberá efectuarse mediante transmisión electrónica. Excepcionalmente, la declaración podrá efectuarse por otros medios legalmente autorizados. La información que contenga dicha declaración y los documentos necesarios para la aplicación del régimen solicitado. La declaración de mercancía podrá ser presentada anticipadamente al arribo de las mercancías al país bajo el sistema de autodeterminación en los casos establecidos por el reglamento del Código Aduanero Uniforme en el artículo 87. También la declaración podrá ser de manera provisional en los casos y plazos establecidos en el reglamento, específicamente en el artículo 88. Por regla general, la declaración de mercancías es definitiva para el declarante. El artículo 89 y 107 regula el régimen aduanero y se entenderá por régimen aduanero las diferentes destinaciones a que puedan someterse las mercancías que se encuentren bajo control aduanero de acuerdo a los términos de la declaración presentada. Los regímenes aduaneros se clasifican por definitivo, de importación y exportación,
temporales, importación y exportación, depósito fiscal, tránsito, ya sea interno o internacional, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado estratégico. De las modalidades especiales de importación y exportación definitiva. Las modalidades, de acuerdo al artículo 108 al 118 del Código Aduanero, dice que pueden ser importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para la exportación en el mismo estado y en casos especiales, muestras sin valor comercial, envíos de urgencia, envíos de socorros, envíos postales, vehículos especiales, prótesis para minusválidos. El abandono, subasta y otras formas de disposición de las mercancías. Las mercancías a que han sido abandonadas han sido objeto de comiso, podrán ser vendidas en pública subasta por el servicio aduanero. Así lo establece el artículo 120 del Código Aduanero Uniforme. De las infracciones, recursos aduaneros. De las infracciones. Constituyen infracción aduanera todo transgresión o tentativa de transgresión de la legislación aduanera. Las infracciones pueden ser administrativas, tributarias o penales. De las reclamaciones y los recursos aduaneros. Toda persona que se considere agraviada por las resoluciones o actos finales de las autoridades del servicio aduanero. Del tribunal aduanero podrá impugnarse en la forma y tiempo que señale el reglamento del Código Aduanero. Se crea el tribunal aduanero en los estados parte como órgano de decisión autónoma a los servicios aduaneros, en el que conocerá en última instancia en la vía administrativa de los recursos en materia aduanero, conforme a lo establecido en el reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, específicamente en el artículo 128. El origen de esta ley, mediante decreto legislativo número 903 de fecha 14 de diciembre del año 2005, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador aprobó la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas, publicada en el Diario Oficial número 8, número 370 de fecha 12 de enero del año 2006, mediante la cual, con base a lo dispuesto en los artículos 8, literal O, artículo 18 y artículo 25, se otorgan facultades de control aduanero a la Dirección General, dentro de las cuales se encuentran efectuar verificaciones de origen de mercancías sometidas al despacho aduanero y emitir criterios o resoluciones anticipadas conforme a los acuerdos, convenios, tratados y otros instrumentos en materia de comercio, entre los cuales tenemos Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Código Tributario, Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, Reglamento Centroamericano sobre Origen de Mercancías, Reglamento sobre Régimen de Tránsito Internacional Terrestre, Reglamento Centroamericano sobre Valoración Aduanera de las Mercancías, Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, Acuerdo Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Generales de Aduana y otros. Nuestro aporte en base a la legislación aduanera centroamericana con relación a otras leyes y reglamentos. Agradecemos su tiempo y atención prestada. Nelson Rigoberto Pérez. Yanira Elizabeth Abarca, estudiante de la Universidad Panamericana de El Salvador, Facultad de Jurisprudencia, Licenciatura en Ciencias Jurídicas. Catedrático de Derecho de Integración, licenciado Luis Rivera.